Hoy vamos a hablar de los snacks para perros mini. Lo primero que vamos a hablar es cuándo dar los snacks o los premios, puesto que estos snacks suelen estar divididos en diferentes, podríamos decir, categorías, porque tenemos snacks pequeñitos y blandos, tenemos galletas duras, tenemos premios naturales de masticación, como pueden ser orejas, carabacas, nervios. Tenemos lo que conocemos como huesos recreativos. Tenemos muchísimas cosas dentro de lo que son la categoría de snacks y muchas veces pecamos de utilizar demasiados en momentos inadecuados y probablemente snacks que no corresponden a esos momentos. Entonces os voy a hablar sobre todo de diferentes tipos de snacks, cuándo utilizarlos, cuáles recomiendo. Os he puesto marcas que yo uso, pero como a ver, hay miles y podéis encontrar muchísimas. Lo que sí que os voy a recomendar siempre que sean sin cereales, que sean lo más naturales posibles, puesto que de esto trata un poco también parte de este tipo de alimentación, ¿no? Buscar siempre lo más natural y lo que mejor se adapta a ellos. Entonces, vamos a empezar primero con los tipos de snacks que se utilizan para entrenar. ¿Qué entendemos para entrenar? Pues bueno, lo primero que entendemos es, lógicamente, cuando estamos enseñando órdenes o cuando queremos modelar ciertos comportamientos. Yo os he puesto aquí tanto los de Wolf of Wilderness, que a mí me gustan porque tenéis por una parte estos que os he puesto es de pato, pero bueno, tenéis muchísimos de este tipo. Como os dais cuenta, siempre pone grain free, sin cereales. Luego tenéis el que os he puesto ahí arriba, que es de pollo y es, bueno, este es más pensado para perros minis porque el cubito es apenas una yema de dedo. Y por otra parte tenéis estos otros que os he puesto de Alpha Speed, que también son de pollo, que como os dais cuenta, pues también son cubitos del tamaño de la yema del dedo, no es más. Entonces, estos os van perfectos para perros pequeños o miniatura, porque no tenéis que estar partiéndolos, está muy bien calidad-precio, y como os decía, por ejemplo, no sé si alguien utiliza clicker. A mí es algo que me encanta utilizar, sobre todo en cachorros, para conseguir que asocien más rápidamente el sonido con la orden. Entonces, bueno, pues yo siempre lo hago de la misma manera, ¿no? Yo cojo el premio, cojo el clicker, doy la orden y cuando esa orden se ejecuta, que normalmente la modulas con movimientos de la mano, posicionando la mano en X zonas, ¿no? Aprieto el clicker y doy el premio. Y luego, pues cuando con el clicker ya está asociada esa orden, pues quito el clicker y añado la orden vocal. Me gusta además de la orden vocal añadirle orden visual, es decir, yo a mis perros les tengo enseñados que de igual forma que si digo sienta, se sientan, si hago así, también se sientan. Y esto me va muy bien sobre todo en momentos de picos de estrés. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando hay un pico de estrés alto, es decir, hay mucha gente, hay otros perros, estamos en una zona súper mega interesante, cualquier circunstancia que se pueda dar que haga que ellos pierdan un poco el interés en mí, doy las órdenes de ambas formas, tanto vocal como lo que diríamos visual, que si a mí me están viendo, no es tanto el sino que a mí me vean, ¿sabéis?, gesticular. De esa forma me miran, entienden lo que quiero decir y ejecutan con más facilidad la orden. No hay que alterarse, ni chillar, ni correr detrás del perro, ni nada. Y esto va súper genial, sobre todo para entrenar también la llamada, ¿no? La llamada yo siempre recomiendo lo mismo. Vais andando, de repente, yo qué sé, imaginad que estáis en un parque con el perro suelto y sin más lo llamáis y dais la chuche. Y sin más lo llamáis y dais la chuche. No relacionéis siempre la llamada con irnos porque entonces el perro no va a querer ir porque va a saber que es que nos vamos. Entonces,
Tenéis que jugar un poco con, en parte también con la psicología, ¿no? Siempre tenéis que ser lo más top para vuestro perro. Tiene que ser que ellos quieran acudir a vosotros antes que a cualquier otra cosa. Y hay muchísimas formas de ofrecer cosas, ¿no? Para mí la comida siempre es lo más esencial. También hay juguetes, hay caricias y hay mil cosas más que podéis ofrecer. Yo los snacks también los uso mucho para, por ejemplo, reconducir, como os estaba comentando antes, el comportamiento. A mí me ha sucedido que con la pandemia, pues Zuko tiene, digamos, más aversión social, entonces le cuesta mucho gestionar perros con un nivel muy alto, ¿no? de actividad, sobre todo. Entonces lo que hacemos es que, bueno, pues cuando por ejemplo nos cruzamos con un perro y él está haciéndome a mí las señales, ¿no? De me mira, lo mira, empieza a ponerse nervioso, empieza a tensarse, entonces yo pues lo que hago es que con un premio lo digamos que lo distraigo hasta que ha pasado ese otro perro y de esa forma conseguimos rebajar el estrés. Por otra parte, tenemos los snacks de masticación. Hay que saber cuándo utilizar los snacks de masticación porque igual que no sirve de nada, que si queremos que el perro se entretenga le demos un snack como os he enseñado antes, que es de la punta de la yema. Si queremos que el perro nos haga caso con una orden, pues esto tampoco tiene sentido dárselo, ¿no? Porque van a estar minutos royendo. Son ideales sobre todo este tipo de snacks para perros muy pequeños porque no hace falta que demos hueso recreativo al uso si queremos que se entretengan y podemos hacer una variedad, ¿no? Podemos, por ejemplo, un perro que tiene ansiedad por separación, podemos hacerles cajas con este tipo de snacks y permitir que ellos elijan y se entretengan durante mucho tiempo si van a estar solos. Porque si se comen 4 orejas en un día no pasa absolutamente nada. Entonces tenemos desde orejas de conejo, de cabra, de vaca, de ciervo, todas con pelo, porque así promovemos la fibra natural que tiene el pelo. Y también dentro de este tipo de snacks entran lo que son los nervios, la caravaca, piel deshidratada. Tener mucho cuidado porque nunca jamás recomiendo huesos cocidos ni los típicos huesos de piel que llevan pegamento. O sea, cuidado. Siempre todo natural. Siempre que tenga un certificado de uso seguro, porque muchas veces venden snacks que no son seguros. Y sobre todo pues en perros minis tenemos todavía más probabilidades de que si se comen un trozo de piel que está blanqueada, que lleva pegamento y demás, podamos llegar a tener taponamientos intestinales, así que ojo, cuidado con eso. Como os decía, pues es muy fácil hacer una cestita, podemos ponerle un con relleno, un par de orejas, un nervio y esa cestita dejarla cerca de su cama si nosotros nos vamos y él puede o ella puede elegir el snack que más le apetece y de esa forma aprender, sobre todo, que es lo más importante, a autogestionarse ese estrés, ¿no? que le provoca pues la separación. Y simplemente si tenéis un perro que es puro nervio, también os va a ayudar. Va a aprender a calmarse, a tener recursos, que es lo que siempre os digo. Es súper importante dejar recursos para que ellos aprendan, para que ellos tengan autogestión. Como os digo, siempre que sea, sobre todo que el perro esté también, vamos a decir, tranquilo entre comillas. ¿Por qué? Porque si el perro tiene ganas de salir, pues no va a querer tumbarse a masticar. Entonces, cuando van a estar solos o cuando vamos a buscar que ellos tengan ese momento de tranquilidad, siempre va a ser después de un paseo. Vamos a imaginar que, porque sucede, ¿no? Es que me tengo que ir a trabajar y yo no tengo tiempo de hacerle un paseo de 1 hora. Me da para hacer un paseo de 10 minutos. Vale, pues hacemos un paseo de 10 minutos, vamos a coger las chuches que os he enseñado antes, que son pequeñitas, vamos a esconder 4 o 5 por la casa y vamos a dejar la cestita al lado de la cama con estos snacks que os digo. De esa forma se va a cansar uno buscando. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento, una excitación, un cansancio, olfato, lógicamente va a haber un desgaste mental y por otra parte después va a cansarse haciendo masticación, lamidos, si queréis dejar por ejemplo también liquimat, de estos con ventosa pegados en el suelo.
hacemos un circuito de varias cosas y de esta forma conseguimos siempre un cansancio, sobre todo mental, que al final es lo que más les suele faltar a estas razas, un cansancio mental, porque sí, podemos darle un paseo de 1 hora al día o de 2 horas al día y que físicamente estén cansados, pero tenemos que tener muy en cuenta que son perros que necesitan una estimulación mental muchas veces más alta que perros de talla grande, porque a lo mejor el estrés del paseo no siempre les permite cansarse mentalmente a nivel olfativo y eso que digamos que no pueden hacer durante el paseo, pues porque suelen estar más pendientes de otras circunstancias, tenemos que dárselo en casa. Por otra parte, una de las preguntas que más me soléis hacer, ¿hay una dosis recomendada? ¿Pasa algo si a mi perro le doy 30 chuches al día? Pues sí, sí que pasa. A ver, vamos a tener en cuenta que al final, si damos una ración lógica, vamos a imaginar, ¿no? De esos paquetitos que os enseño, por ejemplo, antes de Alpha Spirit, pues lógicamente, si os lo acabáis uno en un día, vamos a tener que hacer una reducción de lo que es la dosis diaria. Sobre todo si vemos un aumento de peso. Ahora, es que tengo un perro que es puro nervio y con la comida diaria más la ración que yo le doy de chuches no sube de peso, pues no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, quiero decir, es un extra, no le influye en el peso, nos ayuda para otras cosas, pues no pasa nada. No hay ningún problema a nivel proteico, no hay ningún problema a nivel de grasas, no hay ningún problema en general de nada. O sea, las chuches, sobre todo las que os he enseñado, por ejemplo, que están liofilizadas, pues todavía tienen menos grasas y por eso se pueden dar en más altas cantidades sin ningún problema. Lo que sí que os digo es tener en cuenta que hay chuches, por ejemplo, puede ser, vamos a imaginar, si las dais de pato, que van a tener una cantidad más alta de grasa y con más facilidad podemos llegar a ver mucosidad o heces pastosillas. De ser así, buscar otra marca o otro tipo de proteína para ver si es un poco cuestión de la composición. Y si dais con el clavo, pues eso que os habéis llevado. Y si no, pues a lo mejor habría que ver si por el tipo de composición de esa marca en concreto o de ese tipo de chuches no le van bien. Y tenemos que buscar otro tipo de chuches. Os digo que de verdad, con toda la variedad que hay de marcas, de composiciones, de sabores, de mil cosas, siempre, como os digo, abogando por lo más natural posible, probar muchas. No perdéis absolutamente nada. Hay rangos de precios de, por deciros, 1 euro cada 100 gramos, porque mucho más barato no vais a encontrar, lógicamente, hacia arriba todo lo que queráis. Entonces, al final lo más importante pues es que le guste, que sea algo cómodo, que sean pues pequeñitas sobre todo para tema entrene, para que os dé, para que os dé. Incluso de esas que os he enseñado las podéis incluso partir por la mitad. Normalmente son blandas las que se usan para entrenar, para que el perro no pierda tiempo masticando, tiene que tragárselo y ya, porque al final es un premio. Y lo que nos interesa no es tanto el premio en sí, sino la reacción que causa. Entonces, él va a entender que está comiendo algo, que no tiene que masticar, es jugoso, tiene mucho sabor, porque se suelen utilizar con muchas grasas. Entonces, nos va a permitir pues esa atención extra, ¿no? Que es lo que da utilizar la comida como un recurso de premio. Por otra parte, y no quiero que olvidéis, tenéis la opción de los snacks caseros. Se pueden hacer tanto como para premios para entrenar, como para, entre comillas, masticación. Por una parte, tenemos las verduras que si les gustan, de las que pueden comer en crudo. Está, por ejemplo, la zanahoria, está el pepino y las frutas, las que queráis, que se pueden utilizar a modo snack casero. A mí me gusta sobre todo utilizarlas digamos que como piscolabis, entre horas. Por ejemplo, yo estoy cocinando, ellos están ahí mirando que saben que estoy cocinando, entonces les doy pues un trocito de fruta, un trocito de verdura, se contentan, compartimos un momento que al final es súper importante para crear vínculo. Al final la comida es un recurso muy utilizado para muchísimas cosas, para crear vínculo, para modificar comportamiento, como os decía, para entrenar órdenes nuevas, recordar las viejas, para mil cosas. Jugar con olfato, desarrollar nuevas habilidades, no solo a nivel de órdenes, sino también a nivel olfativo, a nivel visual,
hay un amplio recurso que nos ofrece la alimentación. Por otra parte, en el apartado de recetas, y os he puesto una de ejemplo, pero van a haber muchas más, os he puesto este tipo de galletitas porque, por ejemplo, para entrenar hay mucha gente que le gusta llevar premios muy secos. Entonces, lo típico que solemos hacer de, bueno, deshidratar carne, hay gente que le incomoda, ¿no? Que os pondré también, bueno, la tendréis que tener ya, la receta para hacer diferentes premios deshidratados. Pero la receta esta que os he puesto pues se queda como más sequito y hay gente que le gusta más y es más fácil a la hora de utilizar pues para entrenamientos y para llevar pues lo típico en el bolsillo o en el saquito o demás. En resumen, lo que os vengo a decir es, hay 1000 tipos de snacks, tener en cuenta que cada snack tiene un propósito diferente. Utilizando bien ese propósito vamos a conseguir que el perro tenga esa, pues esas ganas, ¿no? Esto le gusta, aquello también. No he visto nunca un perro que utilizando un snack en el momento adecuado lo rechace. Lógicamente, pues si vamos al veterinario, la mayoría de perros en puntos muy altos, ¿no? De estrés, va a rechazar el premio. Pero seguro que una vez que salgamos se lo come. Bueno, pues jugar un poquito con esas cosas. Luego, por ejemplo, recordar para olfato, sobre todo si son pequeñitos, para entrenamiento lo mismo, siempre que sean blanditos. Los premios duros, dejarlos siempre para momentos de masticación, a posterior a un paseo, sobre todo que tengan un mínimo de cansancio físico y si no hay un cansancio físico, incorporar primero un juego de olfato y después un momento de masticación.